Muy bien, buenos días a todos, a todas. Gracias por la asistencia. Los felicito la asistencia bastante bien, así que sigan así, con mucho ánimo, porque ya estamos a mitad de semana. Vamos a seguir trabajando entonces la columna de opinión. Antes de ir al texto, ¿qué recuerdan de lo que vimos la clase pasada, o bueno, de lo que repasaron con Cristian también por lo que me comentaban sobre la columna de opinión? ¿De qué trata una columna de opinión? ¿Qué características tiene? ¿Cómo la podemos reconocer? ¿Para qué nos sirve una columna de opinión? ¿Qué encontramos en ella? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué es una columna de opinión? En sus palabras, ¿qué es para ustedes? Es un espacio donde alguien da su punto de vista. Ya. ¿Y puede ser cualquier persona? Como pasa, por ejemplo, con la carta al director. ¿O no son lo mismo? Creo que son solo los periodistas. Ya, sí, cierto. Son expertos o periodistas generalmente en un área. No necesariamente periodistas, pueden ser personas de otra área, por ejemplo, historiadores, personas que hacen, se dedican al ámbito cultural, en fin, dependiendo del tema, pero sí tienen que manejarse muy bien en lo que dicen, ya tienen que ser expertos en un área. Y en el caso de la columna de opinión, como el nombre lo dice, es un texto periodístico de opinión, ¿ya? Por lo mismo tiene que ver más bien con el desarrollo de un texto argumentativo, ya tienen que ellos plantear una tesis, ¿cierto? Un punto de vista e ir desarrollando los argumentos, ¿ya? Eso es como lo principal, lo central. Acuérdense que tenía su estructura del título, a veces tiene bajada de título, pero generalmente tiene el titular al menos y después tiene ya el primer párrafo, el desarrollo y el cierre o conclusión. ¿Ya? Eso es como lo esencial. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a ir a la página 108 de su libro, ya para que lo vayan revisando. Lo voy a proyectar de todas maneras, pero para que lo tengan a mano. ¿Ya? Muy bien. Recuerden cuando vayan ingresando, ¿cierto? Silenciar los micrófonos, ¿ya? Estábamos revisando, les dije, la unidad 3 más allá de tu metro cuadrado, que tenía que ver, ¿verdad?, con esta idea de que nosotros no solo somos individuos que vivimos aparte, sino que vivimos en sociedad. Entonces, esta idea de vivir en sociedad implica varias cosas. Implica que tanto lo que hacemos afecta lo que pasa a nivel social y la sociedad también nos influye en cómo nosotros nos comportamos, en cómo percibimos las cosas, en nuestra forma de ver la realidad. ¿Ya? Entonces siempre lo que pasa a nuestro alrededor está influyendo constantemente en cómo también nosotros reaccionamos a eso. Habíamos leído un poema de Teresa Calderón, ¿cierto? Que se llamaba Escritura, que hacía una reflexión sobre eso. ¿Cuál era el propósito de esta unidad? Si bien nosotros no estamos trabajando por unidad de manera específica, sino que estamos más bien pasando por los distintos tipos de textos, pero igual nos sirve para entender el propósito en relación al texto que vamos a leer. Era analizar e interpretar textos que tratan la relación del ser humano con la sociedad y con su historia personal. A partir de esto, reflexionar sobre los motivos que sustentan las relaciones sociales y cómo éstas influyen en la construcción del individuo, que era más o menos lo que le iba comentando. Y que además nuestro objetivo, ¿cierto?, tenía que ver principalmente con el análisis de discurso. Y por ello era que estábamos revisando la columna de opinión. Habíamos visto estas imágenes, ¿cierto?, de las protestas pacíficas que habían, ¿cierto?, si no me equivoco, eran en Tokio, ¿sí? No, en Hong Kong, ¿cierto? Claro, con todas estas protestas que hubo, que estuvieron muy presentes el año pasado, que eran protestas más bien pacíficas, ¿ya? Luego, ¿cierto? Revisamos una breve historia de la evolución del pensamiento de la filosofía moral, sobre todo en relación al tema de los derechos animales. ¿Por qué? Porque nos servía como antecedente para comprender mejor el punto de vista de la columna que vamos a leer hoy día. Y también habíamos revisado el PowerPoint de la columna de opinión. Bien, nuevamente vamos a revisar, ¿cierto? Un texto periodístico del diario El País. Recuerden ustedes que el diario El País era un diario oficial de España, uno de los diarios más leídos en el mundo, y porque obviamente también es de muy buena calidad. El título, ¿cierto?, es Derecho Animal. Y la bajada de título dice, algunos animales experimentan dolor, ansiedad, alegría y tristeza, sensaciones y sentimientos que no son privativos de nuestra especie. Defender esto no significa desatender a los humanos, más bien lo contrario.
¿cierto? Ahí ya esta bajada de título nos está anticipando un poco de lo que va a hablar, o sea, está sintetizando el desarrollo del tema que va a tratar. Y por otra parte, está poniendo en cuestionamiento, ¿cierto? Esta idea que muchas personas dicen que al preocuparnos tanto de los derechos animales nos olvidamos de los derechos humanos. Está como ya planteando ese desafío, que en realidad, por lo que plantea, en realidad que el hecho de que nos preocupemos más por los animales hace también que nosotros seamos más humanos a la vez. O sea, la cuota de humanización está presente también cuando nos preocupamos de los otros seres vivos. Bien, parte así. Esto es escrito por Sara Mesa. Recuerden que el nombre del autor de la columna también es importante. Fue escrito el 15 de julio del 2019, publicado. El pasado 14 de junio, el primatologista, ¿cierto?, que estudia los primates, mexicano José Luis Álvarez Flores, fue asesinado a balazos tras haber recibido numerosas amenazas de muerte. O sea, ya parte con un hecho importante, un hecho, ¿cierto?, poco, poco dramático, ¿cierto?, a nivel social. Álvarez Flores había impulsado la creación en 2012 de un área protegida en el estado de Tabasco, donde habitan, entre otras especies, monos zaraguato. Recientemente denunció la extracción ilegal de arena y piedra en el río Usumacinta. Su denuncia tuvo un alto costo. Claramente el interés ecológico se enfrentaba a otro tipo de intereses más violentos. Acá sucede, ¿cierto? Muchas veces yo creo que ustedes han escuchado la muerte de ecologistas, de personas que están en pro del medio ambiente o de cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Y claro, uno empieza a sospechar un poco si esas muertes fueron realmente producto, como entre comillas, de algo azaroso o fueron provocadas. Ya, entonces eso se ha puesto bastante en tela de juicio. En redes sociales han aparecido bastante casos de personas que se dedicaban al cuidado de animales o del medio ambiente o de preservar ciertas zonas, porque lamentablemente en estas sociedades, como el caso de México, son mucho más violentas. Ustedes saben que ahí hay un país que, bueno, muere mucha gente al día también. eh, Hay muchos asesinatos por distintos motivos, sobre todo por el narcotráfico, pero en general es un país más violento, ya donde se desata bastante violencia. Nadie dudaría en tachar este crimen de intolerable. Sin embargo, el motivo de la lucha que lo ocasionó sí resulta cuestionable para muchas personas, que a menudo se preguntan si tiene sentido dedicar recursos a preservar los monos zaraguato, es un ejemplo, en vez de destinar ese esfuerzo a los seres humanos, como si fuesen los ecologistas quienes con su actitud estuviesen generando pobreza y sufrimiento en las personas. Este cuestionamiento es recurrente. Así la publicación reciente en el País Semanal de un reportaje dedicado a Sandra, la orangutana, a quien la justicia argentina ha reconocido sus derechos como persona no humana. Suscitó reacciones diversas entre los internautas, muchos de los cuales se preguntaban cómo puede el Estado argentino gastar dinero en tratados, pruebas y diagnósticos, perdón, en traslados, pruebas y diagnósticos clínicos en un simple animal cuando el país está asolado por la pobreza infantil. Esto es lo que les comentaba, ¿cierto? De que las personas a veces ponen como argumento el hecho de que hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad social, y que primero tenemos que preocuparnos primero por lo humano y después por los animales. Ahí si alguien quiere comentar sobre eso, también puede opinar. Cualquier defensor de los derechos de los animales o cualquiera que se interese mínimamente por el asunto sabe que recibirá la acusación de desproporción y sentimentalismo. Su preocupación será entendida, en muchos casos, como un mero capricho o será objeto de chanza, de burla, una chanza o una burla. Es muy sencillo descalificar un movimiento de progreso moral ridiculizando sus manifestaciones más anecdóticas, es decir, atacando la superficie e ignorando la raíz del debate. ¿Cómo puede ser una orangutana una persona? ¿Qué será lo siguiente? ¿Una lubina? ¿Una mosca? ¿Cierto? Ahí están poniendo, parafraseando lo que opinan bastantes personas, ¿cierto?, sobre estos temas. Luego aparece acá destacado una de las citas que dice: cualquier defensor de los derechos de los animales recibirá la acusación de sentimentalismo. Siempre esta cita destacada sirve para enfatizar, ¿cierto?, algún punto de la argumentación. La consideración de persona está relacionada con el reconocimiento de la capacidad sensitiva de los animales, ¿cierto? O sea, quienes han tenido mascotas, por ejemplo, o han tenido algún contacto más directo con animales, se darán cuenta, sobre todo con los mamíferos, que son muy sensibles, ¿cierto? Los perros, los gatos, por ejemplo, cualquier tipo de mamífero o animal en general,
¿cierto? Son bastante sensibles, es decir, su naturaleza de seres sensibles. La ciencia ya ha demostrado sobradamente que hay especies con una alta sensibilidad, en especial los primates y otros mamíferos de alto coeficiente cerebral, como elefantes y ballenas, ¿cierto? Que de hecho las ballenas, si no me equivoco, se comunican por ecolocalizadores, ¿cierto? Que les permite saber la ubicación exacta de otro ser, de otro objeto en el mar, ¿ya? También caballos y cerdos, y por supuesto perros y gatos, son sensibles al sufrimiento. Los animales con un sistema nervioso evolucionado experimentan dolor, ansiedad, alegría y tristeza, es decir, sensaciones y sentimientos que no son privativos de los humanos. Defender esto no significa desatender a los humanos, más bien lo contrario. ¿Qué piensan sobre este tema? ¿Qué les parece lo que está diciendo la autora? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Por qué? ¿Qué piensan sobre este tema? ¿Están de acuerdo con lo que se dice acá o están en desacuerdo? ¿Alguno de ustedes ha tenido mascota o no? ¿O tiene algún perro, algún gato, alguna mascota? Yo tengo el zoológico. Yo, Ya, muy bien. ¿Y ustedes están de acuerdo con esto de que son seres que son muy sensibles? Sí, 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 ¿cierto? sí. ¿Y se qué nota piensan del mucho. maltrato animal o más bien en este caso del cuidado de los animales? ¿Qué piensan sobre eso? Me da mucha impotencia ver todas esas fotos en Instagram de cómo maltratan a los animales. Y de verdad es como, no sé, igual, aunque existan las leyes, en Ujú. estos momentos, aunque uno publique, lo fune, no hacen nada contra eso. Claro, sí, también me ha pasado que me ha tocado ver a veces estos videos que se hacen como virales, donde a veces juegan con los gatos, no sé, tantas cosas. Recuerdo que en Perú salió en la noticia un caso de un chico que estaba maltratando a un gato y en presencia de su hermano menor. Que de hecho después más adelante acá también se nombra un caso parecido que entonces que también, además del maltrato, está incitando a que después las nuevas generaciones, las futuras generaciones también repitan lo mismo. Entonces, hay que seguir luchando contra eso, porque en realidad todo ser vivo merece nuestro respeto. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Muy buenas las opiniones, los aportes, se agradece. ¿Ya? Bien, el avance de las leyes en materia de maltrato animal en los últimos años ha sido notorio. ¿Cierto? O sea, como bien mencionaba, si bien existen las leyes, ¿verdad? Pero no, bueno, cada vez en algunos países están siendo más duras las penas, ¿ya? Porque las personas a veces, si es que no reciben una pena, una multa, no cambian mucho su actuar. ¿Ya? Entonces después dice, Reino Unido ha endurecido su ley aumentando a 5 años de cárcel las penas. Holanda, o sea, esos 5 años es como acá pasa como 5 años y un día cuando alguien comete algo grave. Holanda acaba de prohibir el uso de collares eléctricos en los perros. O sea, imagínense, habían collares eléctricos todavía. Y en España actualmente, acuérdense que este diario es de España, y en España actualmente se está tramitando una modificación del Código Civil para que la consideración de animal como cosa pase a la de ser sensible, en la línea de otros países europeos. O sea, hay países europeos que han avanzado bastante en estas materias. Quizá debido a esta mayor sensibilización social, el Servicio de Protección de la Naturaleza de España, SEPRONA, recibe cada vez más denuncias por maltrato animal. Periódicamente nos encontramos en los medios noticias sobre detenciones y sentencias. Hace poco, un juzgado de Santa Cruz de Tenerife condenó a 1 año de cárcel a un hombre que arrojó a su perra a un contenedor metida en una maleta. En Córdoba, estos días se celebra un juicio contra otro individuo al que la fiscalía pide 2 años de cárcel por dejar a sus 10 perros en un coche a 43 grados. 3 de ellos murieron y el resto se rescataron en muy mal estado. Y recientemente la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena de 1 año y 6 meses de prisión contra el dueño de la llamada Finca de los Horrores, donde 55 perros vivos y muertos estaban encadenados al sol y sin comida ni agua suficiente en condiciones realmente espantosas. ¿Qué les parecen estas situaciones? ¿Qué piensan sobre ella? ¿Le impacta? ¿Le llama la atención? ¿Qué piensan sobre ella? Sobre estos casos que se nombran acá. o sea, para mi parecer a la vez bueno porque están
haciéndole justicia por los animales y esas cosas, Claro, por todo cierto. lo que han sufrido. Por lo menos, ¿verdad? O sea, se están aplicando las penas, eso claro, da cuenta de que hay una preocupación entonces de que se den a conocer estos casos para que no se sigan repitiendo. Por ese lado podemos decir que está como lo positivo, ¿verdad? Pero claro, la idea es justamente hacer que estos casos no se vuelvan a repetir, ¿ya? Muy bien. Si bien estos ejemplos son muy evidentes, no siempre se encuentra la misma unanimidad ante otros casos de maltrato o crueldad contra los animales, bien amparados por la tradición o por su explotación económica. Claro, o sea, por ejemplo, ustedes saben que hay varias especies que están en peligro de extinción, animales más bien exóticos, ¿cierto? Y claro, y inclusive algunos que se han extinguido. Por ejemplo, ¿cierto? La caza de ballenas, muchas veces hay una caza indiscriminada de ballenas, la caza de leones, de tigres, de elefantes, ¿cierto? Para comercializar sus pieles, en este caso el marfil en los elefantes, entre otras cosas. Entonces, hay muchas especies que se han visto en peligro de extinción justamente por la presencia del ser humano. Inclusive la otra vez leí una noticia, o un reportaje, creo más bien, sobre una jirafa albina, que era una jirafa blanca, que era bastante única en su especie, ya por un rasgo genético, y claro, la caza indiscriminada de ella, justamente por, claro, por su rareza, por ser exótica, hizo finalmente que creo que desapareció como especie y se extinguió. Entonces, realmente es terrible cuando pasa eso y eso ha pasado con muchas especies, lamentablemente, ya que se extinguen por la explotación, ¿cierto?, humana. Bien, y aquí es donde surge el debate sobre los límites. ¿Es lo mismo matar a los animales por razones de alimentación o experimentaciones médicas que por diversión o espectáculo? Dentro de esto es lo mismo cebar una oca para fabricar foie gras que comer carne procedente de granjas sostenibles. ¿Es lo mismo usar animales en la investigación contra el cáncer que en la industria cosmética? ¿Es lo mismo una cucaracha que Sandra la orangutana? ¿Qué piensan sobre estas preguntas un poco retóricas que plantea la autora? ¿Qué le hace pensar? ¿Qué piensan sobre esas preguntas que plantea la autora? ¿Qué piensan, por ejemplo, sobre los animales que son usados para las investigaciones cosméticas o para el uso de vacunas, por ejemplo? Ahora mismo que estamos en pandemia, primero se experimentan con los animales las vacunas y luego se las lleva a los humanos. ¿Qué piensan de esas situaciones? Em, Siento que no deberían de probarla en animales porque es como lo mismo que probarla en personas, pero a Ujú. ellos no les importa que a los animales les pase algo peor. Claro, ¿cierto? Generalmente, por ejemplo, ustedes yo creo que han escuchado este concepto, esta idea de ratas de laboratorio, que se le atribuye justamente que las ratas, como tienen como una cadena de ADN no tan lejana a la del ser humano, entonces por eso experimentan mucho, por ejemplo, con los ratones, ya que justamente para probar vacunas, para probar otro tipo de cosas, y con muchos animales. Por ejemplo, en otro curso me acordé de la película esta Legalmente Rubia 2, que puede parecer superficial, pero si no me equivoco, en esa película se aborda el tema de la experimentación, cierto, cosmética, cierto, con los animales. O sea, la industria cosmética utilizaba bastante animales y bueno, esa película se basaba en una realidad que aparecía en Washington, ¿cierto? Donde la protagonista, ¿cierto? Quería rescatar a a la madre de su perro, que era Bruiser, si no me equivoco, ¿cierto? Y la idea hace todo lo posible con buscar los parlamentarios, ¿cierto? Para ganárselo a ellos y finalmente promulgar esa ley. O sea, esa película es independiente de todo, pero nos permite igual plantear esa reflexión, o sea, de la experimentación cosmética, de los animales, lo mismo que la experimentación científica. Hay una película, si no me equivoco, de la Julia Roberts, también la vi hace años, y que también hablaba un poco de ese tema, me parece, ¿ya? Pero bien, entonces el cine también ha puesto en la palestra estos temas, ¿ya? Y si el cine lo está poniendo en cuestión es porque evidentemente eso pasaba con bastante frecuencia, ¿ya? Muy bien, la lucha contra el maltrato animal habla de nuestra propia construcción como sociedad más humanitaria, ¿cierto? O sea, la invitación a reflexionar sobre estos temas, a cuestionarnos, a hacer acciones sobre estos temas, porque no, generalmente no solamente basta con abordarlos, sino también
con ser parte de la solución y no del problema, ¿cierto? Y que eso nos va a permitir ser más humanos. El debate ha estado presente y sigue estándolo no solo entre los juristas, científicos o filósofos, sino también en la obra de numerosos escritores desde Elias Canetti, que se negó durante un tiempo a comer carne, hasta Michel Houellebecq, quien en su última novela detalla el suplicio de las gallinas en una granja industrial. O sea, claro, o sea, recuerdo la otra vez, hace años, me parece que vi en Facebook, creo que fue, un video de cómo fabricaban los nuggets de pollo que eran en estas máquinas industriales, ¿cierto? Donde era terrible ver ese video, donde ponían miles de pollos que iban siendo literalmente cercenados por estas máquinas y ahí, y claro, se extraía su carne, así iban, y tú veías cómo iban pasando los pollos vivos por todas estas máquinas, así en masa. Entonces ahí el caso extremo, pero así se fabrican los nuggets, por ejemplo. Desde ahí en adelante como que no me daba muchas ganas de comprar nuggets porque me acordaba de eso. Y después, por ejemplo, claro, lo mismo pasa con las gallinas, cuando todos los pollos que llegan a nuestra mesa, bueno, ustedes saben, bueno, todas las carnes en realidad, todas las carnes que llegan a nuestra mesa, uno no ve el proceso, pero muchas veces los vacunos, todo el sufrimiento previo, porque saben que los llevan al matadero, entre otras cosas. ¿Ya? Bien. Quien en su última novela entonces detalla el suplicio de las gallinas en una granja industrial, pasando por Marguerite Yourcenar, autora de una Declaración de los Derechos de los Animales, y el Nobel Copse, que compara las prácticas de los mataderos con el Holocausto. O sea, el Holocausto, ¿cierto?, que ocurrió con los nazis, ¿cierto?, hacia el pueblo judío, lo está comparando con esta realidad de sufrimiento, ¿cierto?, de los animales cuando van al matadero. Quizá el debate más complejo sea el referido al vegetarianismo, aunque no está de más recordar que muchos defensores de la dignidad animal comen carne. Incluso Peter Singer, el autor de Liberación Animal, libro que en los 70 centró el debate sobre derecho animal y que hoy sigue siendo un manual de referencia, distingue entre comer animales y torturarlos y establece el principio de minimización del sufrimiento, basándose en la existencia de sufrimiento necesario o imprescindible. En este sentido, es muy interesante la reflexión que Genidisky señala en lo que no sé de los animales, puede que lo que los humanos hemos hecho a los animales tras siglos de explotación sea terrible, un exterminio en toda regla, pero la situación ahora no es tan sencilla de deshacer. No pueden devolverse a la naturaleza millones y millones de gallinas, vacas, ovejas y cerdos que no tienen ya un lugar propio en ella, conduciéndolos a un exterminio de otra clase. ¿Por qué la autora habrá incluido estos casos de maltrato animal? ¿Cuál es el objetivo de por qué lo incluyó? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se deberá? ¿Cuál habrá sido su intención detrás de eso? Para concientizar a la persona porque son como los más comunes que hay. Sí, ¿cierto? Sí, concuerdo, muy bien. Sí, porque son casos que, en el fondo, para que no hagan pensar que no son situaciones lejanas, sino que son situaciones que están pasando día a día, ¿cierto? Entonces, para crear conciencia. Muy bien. Más allá de la complejidad y contradicciones de estos debates ante los casos evidentes de crueldad gratuita, las penas deberían ser ejemplarizantes. La lucha contra el maltrato animal habla de nuestra propia construcción como sociedad más humanitaria, ya que, como afirma el escritor Basilio Baltasar, no se trata tanto de defender a los animales víctimas propiciatorias de una gigantesca maquinaria sacrificial, como de proteger y salvar a los hombres que se comportan como verdugos sin piedad. También Sigrid Núñez, autora de este libro maravilloso que es El amigo, dice respecto de la compasión por el sufrimiento animal. Conozco a gente que se indigna con este sentimiento, tachándolo de cínico, misántropo, la palabra misántropo tiene que ver con una especie de odio a la humanidad, y perverso, pero creo que el día que ya no seamos capaces de tenerlo, será un día terrible para todo ser viviente, que nuestra caída libre hacia la violencia y la barbarie será mucho peor. O sea, qué bueno que todavía existan personas que tienen conciencia, ¿verdad?, sobre esto. Por eso el juzgado de Mérida, que ha decretado el ingreso en prisión del hombre que apedreó a dos perros hasta la muerte en presencia de un menor, no lo castiga por la muerte concreta de esos perros. A mi modo de ver, se le castiga por haber introducido un grado más de maldad en el mundo, por haber contribuido a hacer peor y más deplorable la especie humana. ¿Cierto? Finalmente ella da otro caso y ese caso reafirma lo que ella ya dijo anteriormente.
Entonces le sirve para potenciar su tesis, ¿verdad? Y queda mucho más claro también su punto de vista, ¿ya? Sara Mesa es escritora, su último libro es Cara de Pan en la editorial Anagrama. Bien, veamos las preguntas. Dice, ¿qué postura defiende la autora de la columna sobre el tema de los derechos de los animales? ¿Queda en evidencia o no la postura de la autora? ¿Cuál es la postura que ella plantea sobre este tema? ¿Cuál es la visión de la autora? ¿Qué piensan ustedes? Defender a los animales del maltrato. Sí, cierto. Defender el maltrato, ¿cierto? Propiciar la reflexión, ¿verdad? La crítica hacia esta realidad. Muy bien. Concientizar, como decía el compañero también. Muy bien. ¿Cuáles son las posturas que se contraponen en esta columna? Había una parte donde había una referencia a las preguntas como que podría plantear alguien, ¿cierto? O que son las más comunes que por ejemplo decía, ¿cómo puede ser una orangután una persona? ¿Qué será lo siguiente? ¿Una lubina, una mosca? O sea, muchas personas, por ejemplo en redes sociales, a veces opinan sobre estos temas y plantean estas cosas así, o sea, que no, que como criticando, ¿cierto? Que se centren más los derechos de los animales y no los derechos de las personas. Entonces, esas realidades, o sea, esas formas claramente son falacias también, porque las personas se preocupen por los derechos animales, significa que no estén pensando también en los derechos de las personas. Ya, o sea, claramente no es una buena argumentación. Menciona que destaca la autora sobre los siguientes tópicos o temas: la lucha contra el maltrato animal y el límite de los derechos de los animales. ¿Qué dice la autora, por ejemplo, sobre el primero, sobre la lucha contra el maltrato animal? ¿Qué va diciendo ella? ¿Qué argumentaba? ¿Qué argumentaba esta autora sobre la lucha contra el maltrato animal? Que cada vez se están haciendo más leyes para proteger a los animales. Ya. ¿Y esas leyes dan abasto realmente o todavía falta avanzar en eso? No, falta muchísimo avanzar en eso. ¿Y qué creen ustedes? ¿El hecho de que existan las leyes servirá realmente para que las personas ya no realicen estos actos? ¿O qué podemos hacer para concientizar todavía más a la población? Es que, la verdad, yo creo que eso de maltratar a los animales es una enfermedad, Ujú. porque los animales, aunque los maltraten, siempre van a mirar con esa carita así como tierno y siempre van a querer a la persona, aunque Claro, sí, eso es verdad. Toda la razón, yo creo también un poco en lo mismo, o sea, pero de todas maneras no podemos dejar de hacer acciones, por ejemplo, que haya más presencia de publicidad, de propaganda, sobre todo propaganda que favorezca el cuidado de los animales, la protección, ¿cierto? Hay muchas campañas que se pueden hacer, ¿verdad? A nivel de los medios de comunicación, por ejemplo, que podrían de alguna manera poner más en la palestra estos temas, ¿ya? Y respecto al límite de los derechos de los animales, cuando hablaba de la experimentación con ellos, de la experimentación científica, del uso no sé, para probar vacunas o el uso de la industria de los cosméticos, ¿qué piensan sobre ese tema? O qué más bien, ¿qué plantea la autora sobre ese tema? ¿Cuáles son los límites de los derechos de los animales, según la autora? ¿Cómo lo plantea ella acá? También lo plantea en una sección de preguntas, si no me equivoco. Cuando acá dice, si bien estos ejemplos son muy evidentes, no siempre se encuentra la misma unanimidad ante otros casos de maltrato o crueldad contra los animales, bien amparados por la tradición o por su explotación económica. Y aquí es donde surge el debate sobre los límites. ¿Es lo mismo matar a los animales por razones de alimentación o experimentaciones médicas que por diversión o espectáculo? Dentro de esto, lo mismo cebar una oca para fabricar foie gras que comer carne procedente de granjas sostenibles. Es lo mismo usar animales en la investigación contra el cáncer que en la industria cosmética. Es lo mismo una cucaracha que Sandra la orangutana. A través de estas preguntas, ¿qué visión podemos dejar entrever de la autora?
¿Qué visión intenta plasmar la autora a través de esas preguntas? Que independiente de para qué estén usando a los animales en todas esas industrias, igual está haciendo un maltrato porque está violando los derechos de los animales. Exacto, ¿cierto? Justamente, o sea, claro, independiente de cuál sea el grado, ¿verdad?, de uso que se le dé a los animales, en el fondo, lamentablemente, eso como el uso que se les da es realmente verlos como una cosa y no como seres vivos, ¿ya? Quizá a veces falta tomar mayor conciencia de eso, que no son objetos de propiedad de alguien, no porque sean, por ejemplo, nuestras mascotas, significa que son nuestra propiedad, sino que también ellos son seres vivos, como hay que respetarlos y tratarlos como tal. ¿Cierto? Y sobre todo, por ejemplo, bueno, ella no lo menciona directamente, pero por ejemplo, si tenemos mascota, obviamente cuidarla, hacernos responsables de eso, de que tengan sus vacunas, de que tengan su alimentación, los cuidados básicos y mínimos que si decidimos tener un animal, ¿ya? Lo mismo pasa, claro, a nivel de la industria, o sea, que deben haber otras formas, no necesariamente de experimentar de esta forma con los animales. Después, la siguiente pregunta aborda el párrafo 4. Ya dejen buscar el párrafo 4, que era 3.4, este de acá, que dice, claro, cualquier defensor de los derechos de los animales o cualquiera que se interese mínimamente por el asunto sabe que recibirá la acusación de desproporción y sentimentalismo. Su preocupación será entendida, en muchos casos, como un mero capricho o será objeto de chanza, de burla. Es muy sencillo descalificar un movimiento de progreso moral ridiculizando sus manifestaciones más anecdóticas, es decir, atacando la superficie, ignorando la raíz del debate, o sea, quedarse simplemente con lo superficial y no el tema de fondo. ¿Cómo puede ser una orangutana una persona? ¿Qué será lo siguiente, una lubina, una mosca? O sea, esas preguntas tienen relación con eso, que cuando las personas se quedan en lo superficial del debate y no van como a lo profundo. ¿Ya? Muy bien. Respecto a ese párrafo, hay que responder las siguientes preguntas. ¿Por qué la autora cataloga la lucha por los derechos de los animales como un movimiento de progreso moral? ¿A qué se referirá la autora con eso? Esta lucha por los derechos de los animales es visto como un movimiento de progreso moral. ¿En qué sentido puede ser un progreso moral? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿A qué apuntaba la autora, por ejemplo, en la bajada de título? La bajada de título era más evidente. ¿Cómo lo relaciona con el progreso moral? ¿Creen que nosotros, al ser más conscientes de estas realidades, también haciendo algunas acciones, de alguna manera, estamos también contribuyendo a este progreso moral como sociedad? Es que el cambio lo tenemos que hacer nosotros, que somos los que van a seguir. A ver, vamos a ver la cosa. Ujú. Sí, cierto. Y justamente, bueno, nosotros tenemos que ser más bien parte también de ese cambio y no siempre buscar ser parte de la solución y no del problema. Ya, eso es lo importante. Ya, y en realidad todos podemos hacer acciones mínimas, por ejemplo, o que parezcan mínimas, igual son grandes acciones. Por ejemplo, como les decía, si decidimos tener una mascota, preocuparnos de ella, alimentarla, hacerle los cuidados necesarios, que tenga sus vacunas, ya, porque si no, para qué nos comprometemos con tener una mascota si no la vamos a cuidar? ¿Ya? Lo mismo pasa cuando a veces la gente se encariña con, no sé, con los perros, los gatos cuando son chiquititos, pero cuando son cachorros, por ejemplo, pero cuando crecen, después los botan, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas también es una forma de maltrato animal, porque si va a ser por eso, entonces ¿para qué deciden tenerlo? ¿Ya? O otras formas, por último, ya la adopción, dar en adopción también, pero son varias las situaciones que hay que tener presentes. ¿Ya? ¿Cuál es la raíz del debate de los derechos de los animales según la autora? ¿Cuál es esa raíz del debate? ¿Cuál es el tema de fondo que ella busca que se debata realmente? ¿Cuál es el tema de fondo detrás de toda esta columna de opinión?
¿Cuál será el tema de fondo acá, de esta columna de opinión? El tema que realmente se propone acá, que se relaciona con la tesis, de hecho, de esta columna de opinión. Cuidar a los animales y Ujú. respetarlos. Sí, cierto. El título es bien esclarecedor sobre este tema, que era derecho animal, que no habla justamente de que los animales también tienen derechos, así como existen los derechos humanos, también los animales tienen sus propios derechos y como tal hay que respetarlos y merecen todo nuestro respeto, ¿cierto? Y por eso da todas estas justificaciones con todos los argumentos que plantea, ¿cierto? A lo largo de la columna. Bien, después dice, analiza los recursos del lenguaje empleados por la autora, ¿qué efecto piensas que busca provocar con su uso? Algunos de los recursos del lenguaje que están presentes en esta columna son, por ejemplo, exponer hechos para situar al lector en la temática de los derechos de los animales, o sea, lo que veíamos que era como evidencia de que esta realidad sucede, ¿ya? Y también como es el caso de Sandra la orangutana. Asimismo, cita a personas destacadas, ¿cierto?, por su aporte en la discusión de los derechos de los animales. O sea, por lo mismo, ahí cuando menciona estos autores de libros, ¿verdad?, investigaciones. Entonces, eso sirve para apoyar su postura. Y también estas preguntas, que un poco retóricas, ¿cierto?, que apelaban a la reflexión en el lector. Entonces, ¿por qué ocupaba todos esos recursos? ¿Qué es lo que ella busca provocar con estos recursos que le acabo de mencionar? ¿Para qué lo ocupó? ¿Por qué se usan esos recursos en una argumentación? ¿Son o no son importantes estos recursos del lenguaje en una argumentación? ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿Sería lo mismo si no estuvieran? no, porque no, si la argumentación es como dando la razón del por qué, Exacto, ¿cierto? complementa una idea. Ujú, así es, ¿verdad? Entonces siempre ustedes necesitan un respaldo para cuando argumentan o cuando leen una argumentación, y ese respaldo está dado por la cita de las personas destacadas, por cifra, entre otras cosas. La exposición de los hechos claramente tiene que ver con el desarrollo argumentativo, y las preguntas de tipo retórico para la reflexión también es parte importante porque uno está interpelando constantemente a los lectores o a los receptores. Bien. Según la autora de la columna, ¿en qué sentido la lucha contra el maltrato animal va en beneficio del ser humano? ¿Cómo se relaciona eso? ¿En qué sentido nos puede beneficiar a nosotros esta lucha contra el maltrato animal? Se relaciona un poco con una de las preguntas anteriores. En el progreso moral, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes, o sea, en esta idea de que al ser más conscientes de esto y ser parte de la solución y no del problema, concientizamos mucho más de esta realidad y a la vez también nos hace un poco más humanos, en el sentido del carácter humanitario, ¿cierto? De preocuparnos por esta realidad, ¿ya? Y no pasar como hacer la vista gorda y pasar como una realidad que no, que desapercibida para nosotros, porque si somos conscientes que pasa, realmente también somos cómplices de esa realidad. ¿Ya? O sea, si vemos, por ejemplo, maltrato animal y no hacemos nada, esa situación también nos hace cómplices de esa realidad, ¿ya? Bueno, después sale, lee la siguiente carta al director y relaciona su contenido con el de la columna que leíste anteriormente. A ver, por tiempo yo creo que vamos a alcanzar solamente a enunciarla, ¿ya? Pero dice, en Diario Universidad de Chile, dice experimentación in vivo, por Sebastián Moraga, carta al director. Ustedes recuerdan que la carta al director es la carta que envía una persona ajena al diario, ¿cierto? Un ciudadano, ya que le envía al diario para expresar su opinión frente a un tema. Y en este caso sobre la experimentación, probablemente, claro, en animales. Fue publicado el miércoles 9 de mayo de 2018. Señor director, el epígrafe típico de una carta al director. La experimentación in vivo es el uso de animales en experimentos científicos con propósitos médicos, químicos, aeronáuticos y biológicos. Se calcula que cada año son utilizados entre 50 y 100 millones de animales vertebrados. De invertebrados no se tiene cuenta, pero sí de los ratones que rondan los 80 millones. O sea, imagínense la cantidad de animales, o sea,
casi 100 millones de animales con los cuales se experimenta al año. Si bien es cierto que beneficia ampliamente a los estudios anteriormente mencionados, resulta muy perjudicial para los animales que son usados para pruebas de sustancias químicas que pueden producirles gran dolor, al igual que los que son o fueron utilizados en campañas espaciales, etc. Para colmo, los investigadores no se hacen cargo de su cometido y resuelven sacrificar a la gran mayoría de ellos. Entonces, si somos un siglo XXI en el que hay tanto desarrollo, ¿por qué no desarrollamos la conciencia? ¿Es que acaso el humano es antónimo de empatía? Le dejo la duda. ¿Qué piensan sobre esta carta al director? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo con lo que se plantea? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan sobre lo que dice Sebastián Moraga? ¿Qué plantea él? ¿Qué está planteando? De que a lo mejor sí se benefician usando animales para poder que los medicamentos no nos hagan daño a nosotros, pero igual están perjudicando mucho a los animales. Exacto, ¿cierto? O sea, hay que buscar otras formas, ¿cierto? De también de desarrollar estos proyectos, no solamente con la experimentación animal, ¿ya? Ahora que también está tan desarrollado la industria genética, ya, o sea, toda esta ciencia de la genética, también debería promoverse eso, quizás más bien interactuar en los genes directamente con el ADN y no necesariamente de manera directa con los animales, por ejemplo, ¿ya? Hay una película, o sea, perdón, una serie que está en Netflix que se llama Biohackers, que la estuve viendo hace un tiempo atrás, que pone también en la palestra estos temas, la experimentación, bueno, no solamente con los animales, sino también la experimentación genética con los seres humanos. Es bien interesante a los que les interesan estos temas, porque también pone en cuestionamiento lo que estábamos, cierto, revisando recién. Bien, ¿por qué esta carta al director resulta tan controversial? ¿Cuál es el tema polémico acá? Bueno, que en realidad es lo que veníamos revisando, ¿cierto? O sea, porque no sería polémico si es que todos estuvieran de acuerdo o todos estuvieran en desacuerdo, ¿cierto? Sino más bien porque justamente genera eso, genera que algunos estén de un lado y otras personas asuman otra postura. O sea, todo tema polémico, sí o sí, se genera gracias a esta controversia, esta oposición de ideas, ¿cierto? O sea, que van a haber algunos personas que están a favor y otros que están en contra o detractores. ¿Y qué recurso ocupa el emisor para llamar la atención del lector? ¿Qué recurso ocupó acá, así como los recursos que vimos anteriormente? ¿Qué recursos están presentes en esta carta al director? ¿Qué recursos del lenguaje? La argumentación. La argumentación misma, ¿ya? ¿Qué más? Las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas, ¿bien? ¿Cierto? Muy bien. ¿Por qué no desarrollamos la conciencia? ¿Es que acaso el humano es antónimo de empatía? La misma estructura de la carta al director, que dice señor director, también apela directamente, ¿cierto?, al diario, ¿verdad?, en general. Entonces, eso también es una forma directa de interpelación, ¿ya? Explica si los argumentos planteados por el emisor te resultan válidos y por qué. ¿Encuentran válido lo que dice acá, lo que se argumenta en esta carta al director? ¿O les parece que no es correcto? ¿O si están de acuerdo con lo que se plantea? ¿Está lo correcto? Ujú. Sí, cierto, porque es evidente que esto pasa, o sea, nos da cifras también. Quizás podría haber puesto esas cifras como respaldadas con estudios, ¿ya? Pero claro, o sea, esta cifra impactante de 50, 80, 100 millones de animales al año con los cuales se experimentan, que son principalmente ratas, como les decía, ratones, pero aún así eso no lo hace ser animales de menor categoría, ¿ya? Son animales de todas maneras y son seres vivos igual, ¿ya? Bien. Vamos a llegar hasta acá, después seguimos revisando la página 116, ¿ya? Así que por ahora no sé si alguno tiene alguna duda. eh, ¿Les quedó más claro? ¿Qué les pareció el tema tratado? No sé si alguien quiere opinar antes de finalizar la clase. ¿Alguien quisiera opinar?
A mí me pareció bueno porque en verdad pasan esas cosas Ujú. en el mundo así y mucho, no es que sean pocas pensemos, los científicos que experimenten con animales. Claro, cierto, o sea, es una realidad. Imagínense ahora mismo que cada vez que surge, bueno, es terrible y es paradójico, pero realmente grave, que cada vez que surge una enfermedad grave, como en el caso del COVID-19, lamentablemente se experimenta muchísimo con animales. Por ejemplo, en esta búsqueda exhaustiva de una vacuna, no quiero ni pensar la cantidad de animales que se han usado para experimentar sobre estas vacunas. Entonces, esto mismo de infectar animales, no sé, tantas otras cosas, solamente para ver si son efectivas o no unas vacunas, igual suena dramático, ¿ya? Sé bueno, habría que buscar otras soluciones. Como les decía, a lo mejor si están tan avanzados estos temas de la ciencia genética, ¿por qué no se busca entonces trabajar directamente con el ADN de los animales y no directamente con con los animales? O sea, por ejemplo, eso se puede hacer. O sea, imagino yo los científicos pueden extraer el ADN, trabajarlo de otra forma y ver ahí los cambios, no sé, pero igual son otras formas y quizás nos va a tomar mucho tiempo, quizás más de un siglo o quizás cuánto tiempo que realmente se generen esos cambios. Pero de todas maneras, nunca está de más poner, cierto, en discusión estos temas. Bien, chicos, agradezco la asistencia. No sé si llegó alguien más después, alguien que no haya dicho presente. Chau, chau, chau. Chao, Profe, profe. hay que hacer el quiz. Sí, sí, eso, sí, gracias por Chao, recordarme, sí. profe. Chao, dejé activado el quiz para que lo puedan hacer durante el día, Oye, ya te lo ¿ya? mandé ya. Sí, ya, muy bien, muy bien. Ya tienen todo el día para hacerlo, pero tienen que hacerlo hoy día sí o sí. Ya se cierra a la medianoche. Es corto, así que pueden hacerlo. Ya son reflexiones, así que no creo que les vaya mal, al contrario. Son reflexiones, por ejemplo, sobre los medios de comunicación, ¿ya? Pero es cómo están aprendiendo, cómo se le hacen estos temas, si es difícil para ustedes, ¿ya? Así que, bueno, cualquier duda me consultan, pero no está difícil, ¿ya? Bien, que les vaya muy bien, cuídense mucho, que tengan una buena semana. Chao, chao. ¿Dónde se quedó pegado mi teléfono? Vale, ay.